16 de mayo de 2015. Él está de pie al borde de un acantilado con un traje de alas. Él está sonriendo, listo para su acrobacia más loca hasta ahora. Una acrobacia que redimirá su imagen y cambiará la opinión de la gente sobre él. Siente una brisa de viento, pero salta de todos modos. Esta es la historia de Dean Potter, el temerario que el mundo de las actividades al aire libre amaba tanto hasta una mañana en un arco en Utah. Luego lo odiaron. Y así fue como murió. Bienvenido al Extreme. Dean Potter está parado al borde del acantilado de 3.500 pies de Taft Point en el Parque Nacional de Yosemite. Él lleva un traje de alas rojo y un casco. A su lado está Graham Hunt, un bombero forestal de élite de 29 años de Sacramento. Graham llevaba 5 años volando en traje de alas, y varias personas que volaban con él regularmente lo llamaban uno de los mejores del mundo. La misión de ese día era simple. Iban a volar a través de una estrecha hendidura en forma de V, cortada en una cresta de granito llamada Lost Brother, a aproximadamente 1 milla de distancia. Dean tenía un sistema de seguridad incorporado en su plan. Si al acercarse veía que no iba a poder pasar limpiamente por la abertura, giraría a la izquierda y volaría alrededor de la cresta en su lugar. Era una decisión que tendría que tomar a 100 millas por hora con la pared de roca, acercándose rápidamente hacia él. Jen Rapp, su novia, estaba parada a 20 pies detrás de ellos con una cámara. Había una brisa ligera a sus espaldas. Lo notaron. Decidieron que no era suficiente para detenerlos. El peligro no importaba. Durante 5 años, el mundo de las actividades al aire libre le había arrebatado patrocinadores, su matrimonio, su reputación, todo. Y en algún momento de todo eso, él había decidido que la única manera de responderles era hacer algo tan innegable, tan imposible de ignorar, que no tendrían más opción que mirar. Este era ese momento. Dean Potter fue el mejor atleta de deportes de aventura de su generación. Él escaló en solitario paredes que ni los escaladores de élite se atreverían a intentar y caminó por cuerdas flojas sobre caídas de 1000 pies. Saltó desde acantilados usando un traje que parecía de un avión de combate y lo hizo todo sin preocuparse por la fama. Royal Robbins, el padrino de la escalada en Yosemite, dijo que él estaba haciendo cosas que él mismo desearía poder hacer. La industria de actividades al aire libre lo llamó su mayor activo. La misma industria más tarde lo llamaría una vergüenza. En 1993, Dean estaba en el Valle de Yosemite, el único lugar en el mundo donde la escalada no era solo un deporte, sino una religión. Había abandonado la Universidad de New Hampshire 2 años antes para perseguir este sueño. Vivía en una tienda de campaña en el Camp Four, el campamento de los escaladores, con su Volkswagen Jetta que contenía todo lo que poseía. Dormía en cuevas para evitar a los guardabosques, caminaba descalzo y solo comía galletas saladas para sobrevivir. Y soportó todo esto para poder concentrarse en su única verdadera pasión, la escalada. De más está decir que los escaladores lo adoraban y lo veían como una inspiración. Se unió a una tribu informal de jóvenes escaladores que se hacían llamar los Rock Monkeys y habían hecho del Valle de Yosemite su hogar permanente. Vivían en tiendas de campaña y cuevas, escalaban todos los días y estaban reescribiendo silenciosamente cómo podía ser este deporte. Y Dean era su líder. Estaban haciendo cosas que el mundo aún no había imaginado. Para entender lo que eso significa, primero tienes que ver cómo funcionaba la escalada en los años 90. La mayoría de los escaladores en ese entonces usaban cuerdas no solo para subir, sino también como una red de seguridad. Un compañero abajo la maneja. Si te caes, la cuerda te detiene. Dean escalaba solo, sin cuerda. No solo eso, él era un escalador en solitario de velocidad. La mayoría de los escaladores de solo integral se mueven lenta y deliberadamente sobre la roca. Dean hizo lo contrario. Se movía rápido, increíblemente rápido. Su filosofía era que mientras menos tiempo pases en la pared, menos tiempo tiene la montaña para matarte. Y sus logros con esta filosofía de escalada rompieron récords. En 1999, Dean se enfrentó a una de las paredes más reconocibles de Estados Unidos, la cara noroeste de Half Dome. Son casi 3.000 pies de pared de granito vertical que se elevan directamente desde el fondo del valle. La mayoría de los escaladores que lo intentan tardan varios días, durmiendo en tiendas colgantes en la pared, cargando equipo y avanzando sección por sección. Dean lo hizo solo, moviéndose rápido y ligero, casi completamente sin cuerda en 4 horas. Esto causó sensación en el mundo de la escalada. Al año siguiente se enfrentó a El Capitán, otra famosa pared vertical de granito de 3.000 pies, que la mayoría de los equipos de escalada tardan entre 3 y 5 días en completar. Llegar a la cima se considera el logro de toda una vida para la mayoría de los escaladores de élite.
Half Dome se encuentra a un par de millas de ahí, al otro lado del valle. Dean escaló ambas en solitario de forma consecutiva en 23 horas, un récord mundial. Luego decidió realmente apostar por escalar rápido. En 2001 se enfrentó a una de las rutas de escalada más famosas y técnicamente exigentes en el Capitán, solo para ver qué tan rápido podía ir cuando las cosas se ponían realmente serias. La ruta se llama The Nose, y el récord de velocidad para escalarla era de 4 horas y 22 minutos en 1992. Dean y su compañero lo batieron 9 años después, terminando en 3 horas y 59 minutos. Luego, regresaron 6 semanas después y rompieron su propio récord, escalándola en 3 horas y 24 minutos. Ese mismo año, puso la mira en algo tan ambicioso que nadie lo había intentado seriamente antes. Se enfrentó a Half Dome, Monte Watkins y el Capitán, todo de una vez. Son 3 de las paredes más grandes de Yosemite y más de 2.100 metros de escalada. Dean escaló las 3 en un solo día. Se conoció como la Triple Corona de Yosemite. Nadie lo ha hecho antes ni después. Para los años 2000, Dean era sin duda el deportista de aventura más dominante del planeta, y el mundo lo sabía. Patagonia, la compañía de actividades al aire libre que construyó su identidad alrededor de atletas de élite que toman riesgos, hizo de Dean Potter uno de sus 10 atletas mejor pagados. Él ganaba cerca de $50,000 al año solo de ellos. Black Diamond lo respaldaba. National Geographic le otorgó becas. También se enamoró. Su nombre era Steph Davis, y aunque él no podía saberlo cuando la conoció en 1994, ella llegaría a convertirse en una de las grandes escaladoras de su generación. Se casaron en 2002 cerca de Moab, Utah. Para 2006, la vida era genial. Tenía una carrera estable, un matrimonio feliz y el respeto de todos en el mundo de las actividades al aire libre. No podía saber que su vida estaba a punto de desmoronarse. Y todo fue por una sola escalada. 6 de mayo de 2006, 10:45 p.m. Dean Potter y su amigo Brad Lynch están caminando por el desierto de Utah en total oscuridad. Sin linternas frontales, solo arena, aire frío y el sonido de sus propios pasos. Se detienen en la base de un arco de arenisca. Dean desenrolla una cuerda y la lanza por encima del arco. Brad asegura el otro extremo mientras su amigo sube y coloca un anclaje en la cima. Los dos se sientan juntos en la oscuridad, esperando el amanecer. Alrededor de las 2:30 a.m., Potter llama a su esposa, Steph. Ella se sube a un auto con un fotógrafo llamado Perlman y sale a encontrarse con ellos. Para cuando el sol sale sobre el desierto, todo el grupo ya está ahí. Dean se quita la camisa, sube al arco y comienza a escalar, de manera suave y deliberada. Sus manos y pies encuentran agarres como siempre lo hacen en la superficie curva de arenisca, a 15 metros sobre el suelo del desierto. Llega a la cima. Luego baja escalando y vuelve a subir. Sus amigos toman fotos y videos desde diferentes ángulos. Cuando está satisfecho, finalmente desciende en rapel de manera segura y todos se van a casa en auto. Para Dean, solo era otra mañana más. No tenía idea de que acababa de destruir toda su vida. Las fotos de su ascenso se hicieron públicas. Pasan un par de días y cientos de correos electrónicos llenos de enojo están inundando las oficinas de Patagonia. Las cartas se están acumulando en el escritorio del guardaparques. Los foros en línea están explotando de rabia. Un senador de los Estados Unidos está escribiendo cartas formales a las autoridades exigiendo acción. Todos están diciendo una cosa: Dean debe pagar por lo que acaba de hacer. Mira, el arco de arenisca que Dean escaló hace un par de días se llama Arco Delicado. Es el monumento natural más reconocible de Utah. Está en la placa de matrícula del estado de Utah. 1,5 millones de personas caminan casi 5 kilómetros por el desierto solo para estar cerca de él cada año. Para los escaladores significaba algo aún más que eso. Los arcos son milagros geológicos. A diferencia de las paredes o torres, estas estructuras son tan frágiles que el peso o la presión incorrectos pueden iniciar un proceso que termina en el colapso y no pueden ser reemplazadas. No pueden ser reconstruidos. Una vez que desaparecen, desaparecen para siempre. Durante décadas, la comunidad de escaladores tuvo un acuerdo no escrito con los administradores de tierras en todo Estados Unidos. No se debía escalar los arcos. Esa línea existía porque los escaladores sabían que el día que alguien la cruzara, cada pared, cada ruta en tierras federales a las que habían accedido discretamente durante años estaría en peligro. El arco delicado era el arco más visible,
más querido y más protegido de Estados Unidos, y Dean Potter acababa de escalarlo frente a las cámaras. El Access Fund, la organización de defensa de la escalada más poderosa de Estados Unidos, emitió un comunicado público. El Access Fund no aprueba la escalada del arco delicado, y las acciones de este individuo no representan a la comunidad de escaladores. En otras palabras, Dean Potter no nos representa. Incluso un amigo cercano de él dijo, todos sabíamos que no debíamos escalarlo. Me dan ganas de vomitar. En todo esto, Dean estaba confundido. Él conocía la regla no escrita, por supuesto, pero en su mente no la había roto. Él no dañó nada, y las regulaciones en el Parque Nacional Arches en ese momento eran lo suficientemente vagas como para que escalar el arco delicado no fuera técnicamente ilegal. Literalmente no había ninguna razón legal o moral para no escalarlo. Incluso pensó que inspiraría a las personas a salir al aire libre y experimentar la naturaleza con todos sus sentidos. No podría estar más equivocado. 2 días después de la escalada, el Servicio de Parques Nacionales reescribió oficialmente las reglas en lo que respecta a la escalada. Antes de esa mañana, las regulaciones eran vagas y los escaladores habían accedido discretamente a partes del parque durante años. La escalada de Dean cambió todo eso. Las nuevas reglas prohibieron escalar en todos los arcos con nombre y en todos los puentes naturales del parque durante todo el año, sin excepciones, sin apelaciones. Rutas que los escaladores habían estado observando durante años desaparecieron de la noche a la mañana porque un hombre le dio al gobierno exactamente la excusa que necesitaba para actuar. Dean intentó disculparse. Emitió un comunicado diciendo que no había previsto la controversia y que lamentaba sinceramente cualquier pérdida de acceso, pero no importó. Los escaladores estaban furiosos, y en un deporte donde la opinión de tus compañeros lo es todo, esto era lo peor que podía pasar. Dean Potter pasó de ser una inspiración para muchos a convertirse en la figura más odiada de la industria de actividades al aire libre. La reacción negativa afectó primero su carrera. Patagonia, su principal patrocinador, enfrentó una fuerte presión por parte de los clientes, muchos de los cuales eran escaladores muy dedicados y furiosos. El daño a su marca era demasiado visible. Ellos publicaron su propio comunicado diciendo que sus acciones habían comprometido el acceso a lugares salvajes y generado una cantidad extrema de negatividad en la comunidad de escaladores. Luego dejaron de patrocinarlo a él y a su esposa, Steph. Una por una, otras marcas rápidamente hicieron lo mismo. En cuestión de meses, Dean de repente se encontró sin ingresos, sin carrera y sin respeto. Su matrimonio tampoco sobrevivió a eso. Las consecuencias de una escalada en la que Steph no participó le costaron casi todo. Sus ingresos, sus patrocinadores, su posición en la única comunidad a la que habían pertenecido. Era demasiado para soportar. En 2007 empacó su camioneta, recogió a su perro y se fue. Todo había terminado. Entonces, ¿qué hace un hombre de 34 años cuando el deporte por el que sacrificó todo le ha dado completamente la espalda? Un hombre que no tiene nada que perder. Dean hizo lo único que sabía hacer, volvió a las montañas. Pero esta vez no solo escaló. Fue más lejos de lo que jamás había ido antes. En 2008, él inventó algo llamado Freebase. Mira, lo único que siempre ha aterrorizado a los escaladores en solo integral no es la altura, sino la consecuencia de un solo error. Un pie resbala al subir, una pierna que no se apoya bien al bajar, y se acabó. Freebase cambió eso. La idea era escalar en solo integral una pared de al menos 1000 pies con un paracaídas atado a la espalda. Aún sin cuerda y sin compañero, pero si algo salía mal, tenías una última opción. Solo gira tu cuerpo en el aire y abre el paracaídas. Un paracaídas no puede abrirse a tiempo si caes desde 30 pies, claro. Pero desde 1000 pies, tienes justo el aire suficiente entre tú y el suelo para sobrevivir. Dean lo describía como convertir el morir en volar. Su primer objetivo de Freebase fue el Eiger en los Alpes suizos. Pasó 6 semanas viviendo solo en una cueva a 9000 pies para prepararse para su ascenso. El 6 de agosto de 2008 lo logró sin problemas, escalando más de 2000 pies antes de hacer su primer salto. Al año siguiente regresó al Eiger, esta vez con un traje de alas. Un traje de alas es justo lo que su nombre indica. Es un traje especialmente diseñado con telas extendidas entre los brazos y las piernas, que permite a una persona deslizarse por el aire como una ardilla voladora después de saltar de un acantilado. La mayoría de las personas que los usan saltan desde aviones. Dean saltó desde las montañas. En 2009, Dean se lanzó desde una lengua de roca justo debajo de la cima de 13,000 pies del Eiger y voló más de 9,000 pies verticales y casi 4 millas en 2 minutos y 50 segundos.
Así estableció el récord mundial del vuelo más largo en traje de alas. Por esta hazaña, National Geographic lo nombró Aventurero del Año. Pero no fue suficiente. Para Dean, el miedo era el maestro supremo. Ese era el único momento en el que realmente se sentía vivo, aquel en el que morir era una posibilidad real. Así que en la noche del 12 de julio de 2011, hizo lo que sinceramente es una de las cosas más increíbles que he descrito en este canal. En Yosemite hay un pico de granito llamado Cathedral Peak, a unos 11,000 pies sobre el nivel del mar. Desde la cima puedes ver a kilómetros de distancia en todas direcciones. No hay nada abajo, solo el fondo del valle a miles de pies más abajo. Dean tendió una cinta de nylon de 1 pulgada de ancho entre 2 puntos en la cima de ese pico. Luego se subió a la cuerda sin arnés ni cuerda de seguridad. Todo lo que había entre él y el fondo del valle, 11,000 pies más abajo, era una tira de nylon del tamaño de tu pulgar, y la cruzó caminando hacia adelante. Luego se dio la vuelta y la cruzó de regreso. A más de 1 milla de distancia, el fotógrafo de aventuras Mikey Schaefer había colocado una cámara con un lente de 800 milímetros solo para poder capturar toda la escena en el encuadre. Lo llamó la toma más complicada de su vida, pero lo que capturó fue impresionante. Dean Potter, con los brazos extendidos, silueteado contra una luna llena que se eleva sobre la Sierra Nevada. La imagen impresionante rompió el internet. Dio la vuelta al mundo de la noche a la mañana. No llegaron patrocinadores. Era demasiado magnético y talentoso como para ignorarlo. Cliff Bar lo contrató, Adidas Outdoor también. 510. La industria de actividades al aire libre pasó años tratando de olvidar su nombre. Ahora no podían apartar la mirada. Pero el regreso no duró. En noviembre de 2014, Cliff Bar hizo un anuncio. Iban a dejar de patrocinar a 5 atletas al mismo tiempo. Dean Potter, Alex Honnold, Steph Davis, Cedar Wright, Timmy O'Neill. La razón que dieron fue que ya no se sentían cómodos patrocinando a atletas cuyas carreras se basaban en la escalada en solo integral, el salto base y el equilibrio en cinta a gran altura. Fue un golpe emocional enorme. 8 años después de Delicate Arch, la industria de actividades al aire libre seguía encontrando nuevas formas de decepcionarlo. Pero eso no fue lo peor que pasó ese año. 4 meses antes de eso, el 13 de marzo de 2014, el amigo más cercano de Dean, Sean Leary, condujo solo hasta el Parque Nacional Zion en Utah. Leary era uno de los mejores pilotos de wingsuit del mundo. Ese día saltó desde una formación llamada West Temple. Su wingsuit rozó una cresta en el descenso y se estrelló fatalmente contra el suelo. El propio Dean recuperó el cuerpo. Así que perdió tanto a su mejor amigo como a su mayor patrocinador, con pocos meses de diferencia. Las dos cosas que lo mantenían en pie. Pero Dean siguió viviendo el sueño en Yosemite, todavía saltando, todavía volando. ¿Qué más podía hacer? Todo esto lo llevó a ese momento en el Valle de Yosemite en 2015. ¿Estaba pensando en todo esto justo antes de saltar desde Taft Point? A las 7:25 p.m. saltaron. Graham, con el traje más rápido, se adelantó rápidamente. Jen observó desde el borde del acantilado mientras atravesaban la luz tenue del atardecer hacia Lost Brother. Luego desaparecieron de la vista. Aviso rápido, cada mes en Patreon publico un video exclusivo que no encontrarás en ningún otro lugar. Enlace en la descripción. Graham se movía más rápido que Dean. Voló a la izquierda, luego corrigió a la derecha y después a la izquierda de nuevo. Luego, en el último momento posible, hizo un giro brusco y cerrado a la derecha, directamente al interior de la hendidura. Primero chocó contra un árbol, luego contra la pared derecha de la hendidura, y después cayó rodando al suelo. Dean iba varios segundos detrás de él. Logró pasar por la abertura, pero el terreno rocoso al otro lado de la hendidura no perdonaba. Paredes de roca, pendientes empinadas, sin margen de error. Se amarró un iPhone en la parte trasera del casco para grabar durante la escalada. Se convirtió en su último testigo. El último cuadro que captó el iPhone muestra la tierra a unos 30 o 60 centímetros debajo del lente. Y eso fue todo. Dean chocó fuertemente contra los lados de la pared del cañón y cayó varios cientos de pies hasta el suelo. Murió instantáneamente al impactar. Tenía 43 años. Jan estaba de pie al borde del acantilado, esperando el sonido de los paracaídas al abrirse más abajo. Nunca llegó. Dean nunca envió su mensaje habitual diciendo que estaba a salvo. Ella llamó frenéticamente pidiendo ayuda, y un helicóptero de la Policía Estatal de California llegó a la mañana siguiente. Usando a Jan como guía, los pilotos localizaron 2 cuerpos en el cañón en cuestión de minutos. 2 guardabosques fueron descendidos al sitio y confirmaron las muertes al mediodía. Graham fue encontrado cerca de la hendidura.
Dean fue encontrado varios cientos de pies más adentro. No se habían desplegado paracaídas. Los investigadores examinaron ambos trajes y no encontraron ninguna falla en el equipo de ninguno de los dos. La investigación oficial señaló la indecisión, la distracción y el error de cálculo como posibles factores contribuyentes. Nadie más que Dean Potter y Graham Hunt sabrán realmente lo que sucedió en esos 22 segundos. Años antes, en una entrevista, Dean le preguntaron si tenía miedo de morir, y él dijo: "No quiero morir, pero estoy dispuesto a arriesgarlo todo por la expresión más hermosa de mi vida". Dean Potter conocía el riesgo de explorar lugares salvajes y murió aceptando ese riesgo. El siguiente escalador eligió a propósito el lugar salvaje más mortal de la Tierra. Él lo sabía, pero aún así lo eligió. Cayó en la montaña más peligrosa del mundo y estuvo enterrado allí durante 3 días. A continuación viene la historia más salvaje y loca que he contado en el canal.